El problema de la inmigración irregular y el de los refugiados es distinto. Solo hay gente que quiere unirlos para confundirlos y definir el terreno de juego. Y entonces el terreno de juego nos vemos atrapados porque nada entre la demagogia, welcome refugees, y la xenofobia. Que si no defiendes lo tuyo, pues parece que estás vendiendo. Y esos dos extremos hacen imposible tan siquiera proponer una solución intermedia, que es donde queremos estar, y aquí yo muestro mi orgullo por ser del Partido Popular, los partidos humanistas, que ponemos en el centro de nuestra acción política a la persona. Porque yo sé que diciendo cosas que voy a decir les va a resultar a ustedes que me acerco a la demagogia, y si me acerco a la demagogia siempre habrá un xenófobo que me dirá qué estás diciendo, y si me acerco a la defensa de los míos, porque yo acepto con humildad que el buen Dios me ha hecho abulense para defender sobre todo primero los españoles y con eso defender la humanidad, pues simplemente diciendo eso parece que me alejo de la demagogia y me acerco a la xenofobia. Por lo tanto, parece un dilema imposible, pero para eso estamos los de Ávila, para intentar dar un poquito de luz al asunto. La segunda coordenada que quiero que tengan en mente, porque la principal es esta, pero la segunda es que la inmigración, el movimiento de personas, como dijo muy bien Vicente, que es algo consustancial a la naturaleza del ser humano, es uno de los rasgos que los teóricos de la globalización en los años 90 ya ponían por delante. Esta sociedad que tanto va a cambiar por la revolución tecnológica y por el movimiento de personas. Y el movimiento de personas es importantísimo porque te altera tu propia concepción de quién es el portador o no de derechos, por lo tanto, quién es el portador o no de obligaciones, por lo tanto, quién es o no tu ciudadano y, por lo tanto, qué es o qué no es tu país. Junto con esta revolución de la globalización, que ya estaba anunciada, hay algo que no está anunciado y que los que nos gustan las relaciones internacionales vislumbramos, que es el cambio en el concepto de soberanía. Y es capital, porque si alguien no consigue entender qué es la soberanía en el siglo XXI, va a equivocar las respuestas y se va a ver atrapado. La soberanía, por desgracia para todos los que nos dedicamos y queremos ser llamados hijos de paz, está siendo funcional, ya no es legal. Yo antes podía decir, cualquier persona que entre en mi país necesita tener unos requisitos. Rusia, tú no puedes invadir Ucrania porque hay unas fronteras basadas en tratados internacionales. Pero hoy vemos que Ucrania ha perdido la mitad de su territorio y que muchas veces para entrar en Europa lo más barato, lo más fácil y lo más inhumano pasa por echarse en manos de las mafias internacionales. Con fantásticos bufetes de abogados, casi todos en Londres, porque ¿qué tendrán los piratas y el Reino Unido?, que les aconsejan cuáles son los puntos débiles en los que tú puedes entrar en nuestras fronteras. Y esto está mutando. Es polémico, lo voy a abordar. Cuando se hizo la declaración de la Unión Europea con Turquía, pasamos de tener 10.000 entradas a tener 400. Porque las mafias, otro José Ramón, porque las mafias decidieron que era tan difícil ya con ese acuerdo volver a penetrar por Turquía, que decidieron enviar sus masas de migrantes a Libia y utilizar el vacío jurídico de la Convención del Derecho del Mar de 1982 de Naciones Unidas, en que cualquier persona abandonada en alta mar, cualquier signatario, principalmente Italia, tiene la obligación de recogerlos en alta mar y, por lo tanto, devolverlos al puerto más seguro. Otra de las cosas que utilizan las mafias son documentaciones falsas, mucho más fáciles de falsificar un pasaporte que un visado de la Unión Europea, pasaportes de ciertas nacionalidades. Y todo eso hace que nosotros estemos atrapados en ese sistema en un momento de gestión de recursos muy limitada. A mí me propusieron que dijera las prioridades de la Unión Europea y preparamos un papel en que yo sí que les quiero contar de verdad lo que se está haciendo en la Unión Europea y cómo es la prioridad.
Yo tengo la suerte de acompañar a muchos consejos europeos al presidente de nuestro país y no ha habido un consejo europeo en que el tema de la inmigración y en la previa del Partido Popular Europeo no se haya tratado en profundidad. Lo que ocurre es que el tiempo actual político tiene unos problemas complejos y las soluciones complejas son largas, costosas, llenas de matices y compites con las soluciones populistas simplistas, el refugees, welcome refugees. El número de llegadas de inmigrantes irregulares contabilizadas en la Unión Europea el año pasado fue de 1.046.000 personas. 1.046.000 personas. De esos, el número de solicitudes de asilo registradas que llegó a la Unión Europea fue 1.300.000 personas. La condición de asilo, según la Convención de Naciones Unidas, es mucho más restrictiva que la de migrante. Pero como encontraron una pasarela en muchos estados, decidieron que el número de demandantes de asilo sea superior al de migrantes. Y esto destapó sobre todo las alarmas desde el año 1912 a algo que no he visto jamás en la prensa, pero que nosotros tenemos muy presente, que es lo que nosotros llamamos asylum forum, que es que las mafias colocan a estos asilados o futuros asilados en los países donde es más fácil conseguir el asilo. Noruega, Suecia, Finlandia, y estos tocaron la voz de alarma. Ya no podían más. Y entonces eso, sobre todo si lo ponemos en perspectiva, ¿qué significa? Que en un año ha multiplicado por 10 las peticiones de asilo de un decenio. Eso quiere decir que aquí hay una distorsión. El año pasado, y este es el drama que nos compele a los partidos humanistas a dar una respuesta al hombre, y sobre todo al hombre desprovisto, al hombre que sufre, murieron 4.000 personas en el Mediterráneo. Y eso es una cifra suficiente, pero con uno solo nosotros tendríamos que probar una respuesta. Pero para no quedarnos atrapados en ese sistema de simplificación demagógica de los populismos, desde el 13 de mayo del 2015 la Comisión Europea adopta la Agenda Europea de Migración, donde se definen medidas a medio y a largo plazo. Lo urgente a corto, pero medidas a medio y largo plazo. Donde se define que la inmigración, separando siempre, porque la Unión Europea así lo hace en su lenguaje, refugiado de inmigrante. Migrante por motivos económicos o por muchos motivos que podrá ser regular o irregular. Porque si no definimos bien el problema, estamos atrapados. Y en esta propia agenda se define la migración como una oportunidad, porque se es sobre todo muy consciente que la demografía de la Unión Europea no conseguiría, a proyecciones a muy corto plazo, sostener el sistema del estado del bienestar donde se basa la propia Unión Europea. Pero aparte de definirlo como una oportunidad, hace hincapié en que debe ser una migración legal, en la cooperación con terceros estados para abordar las causas profundas de la migración. No vale un análisis periodístico, sino las causas profundas. Y esto es así porque, y se pone en esta propia agenda, la guerra de Siria, a la que nadie quiere poner un cascabel a ese gato, está provocando masivamente esta crisis de migrantes, donde se unen también Afganistán, Pakistán, Libia, todo lo que es el norte de Siria, Turquía, que están entrando por todas estas vías. Entonces, la agenda de la Unión Europea, de forma brillante, establece medidas hacia afuera y hacia adentro. De las medidas que se inauguran en todos estos consejos europeos, sin ánimo de ser exhaustivos, hacia el interior. Hacia el interior define lo que son, el nombrecito se las trae, hot spots, o puntos críticos. Es decir, los migrantes deben ser atendidos y los demandantes de asilo en el punto en el que entran. Y el punto en el que entran se han desarrollado 5 hotspots, sobre todo 4 en Italia y 5 en Grecia. Están fallando estrepitosamente, pero se decidió que fuera por ahí por donde estuvieran entrando. ¿Por qué? Porque se necesita un refuerzo de la frontera exterior de la Unión Europea para regular estos flujos. Y entonces les avanzo para que, si lo vuelven a oír en lo largo de la presentación, las agencias Frontex
EASO, Europol, que es policía, Eurojust, que es justicia, en coordinación con ACNUR y con la Organización Internacional para la Migración, o sea, se intenta dar una respuesta legal y coordinada, están en esos hotspots. La segunda medida ad intra, que es muy polémica, está causando gran polémica, es la reubicación. ¿Por qué causa gran polémica? Primero, porque tienes que identificar a la persona. Y la segunda es que el migrante o el demandante de asilo, cuando le preguntas dónde quiere ir, no quiere ir a Portugal, quiere ir a Alemania, quiere ir a Austria. Y esto es un problema porque tú no le puedes obligar a nadie a que vaya. Tú puedes establecérselo. ¿Y esto qué es lo que ha pasado? Que la crítica, por ejemplo, en los medios de comunicación ha sido tremenda y sobre todo pues Podemos con esta demagogia que tiene y salta sobre la mesa. Solo 13 personas. Es que solo 13 personas quisieron. Nosotros nos hemos comprometido a 900 personas. Les damos facilidades a esas personas que demandan asilo, según nuestra Constitución, según nuestra propia ley. Les damos una serie de facilidades. Y muchas organizaciones, porque esto hay que decirlo, muchas ONGs se están reubicando. En Ávila se han reubicado a varios. Pero es que hay gente que quiere irse a Alemania, no quiere venir a España. El programa que se ha implementado permite 22.000 personas. Fíjense la desproporción entre 22.000 personas y 1.300.000 personas que han pedido asilo. España, hemos comunicado esa disponibilidad para este año, reasentar a 585 de refugiados sirios, a 285 del Líbano y a 300 de Turquía. Y en 2016 hemos propuesto aumentar a 854 más. O sea, casi pedimos el 10% de las plazas que se dan en la Unión Europea. España, desde luego, es un país de los más solidarios y está demostrándose de esta forma, alejado desde ese punto de vista de esa demagogia. Las otras medidas son de control de las fronteras. Y entonces aquí aparece la mano dura, pero que nosotros consideramos que es fundamental también por la propia defensa de lo que es la ley. Se refuerzan todas aquellas instituciones que les he contado, sobre todo Frontex. En la última cumbre del Mediterráneo aparece la Agencia Europea de la Guardia Europea de Frontera y Costas, por esto que les decía de las mafias en el Mediterráneo, y se crea la Oficina de Retorno. La Oficina de Retorno va a favorecer a todos aquellos migrantes que no debieran haber entrado o que debieran haber introducido por una forma legal el retorno a sus países. Es iniciativa española, porque España luchó muy solo contra grandes olas de inmigraciones del norte de África y de un mecanismo que funcionó y que es bueno para las sociedades también de origen, que es convenios de retorno para aquellos que entran de forma ilegal puedan volver, cooperación al desarrollo en los países de origen, para que la gente no se sienta compelido en menos de una generación a tener que abandonar sus países, y un refuerzo también del Estado de Derecho y de los sistemas de protección o de los ministerios de Interior en los países de origen. Junto a este equipo de fronteras y esta oficina de retorno se va a crear el sistema de entradas y salidas. El sistema de entradas y salidas lo que quiere favorecer es la identificación de todos los documentos, que los documentos sean verdaderos, un control biométrico de las personas que entran a la Unión Europea junto con el tiempo que pueden estar, para que nadie aproveche los visados de corta estancia para poder quedarse más tiempo. Y una reforma, y aquí está la madre del cordero, del sistema de asilo de Dublín. Por lo que les decía, como hay países... El sistema de asilo de Dublín quería crear un mecanismo de asilo común de la Unión Europea, lo cual estaba en la lógica de si todos los países somos firmantes del Convenio de Naciones Unidas sobre el refugiado del 51, pues armonizar los mecanismos. Hay democracias mucho más consolidadas que España que hicieron de la defensa de los asilados una de sus señas de identidades políticas. Y esto fueron las grandes democracias de los países bálticos, de defensa de los derechos humanos. Lo que ocurre es que ellos le daban un contenido económico al asilo que le hacen muy atractivo, y esto es lo que estaba distorsionando todo el sistema. Todo asilado quería irse, por lo tanto, a estos grandes países. La reforma de Dublín es fundamental. Entra con distintas culturas jurídicas, con distintos sistemas de información, con distintos sistemas de reubicación y de tratamiento a los asilados. Y no es fácil, pero sí que se mete en este sistema algo que ha causado mucha controversia entre los países de la Unión Europea y, sobre todo, que genera mucho rechazo en Alemania, para que luego periodísticamente parezca que no, pero nosotros estamos diciendo que es el mecanismo de reparto obligatorio.
todos los Estados miembros de la Unión Europea deben aceptar una cuota de asilados, de refugiados y de migrantes. Y es un sistema de reparto obligatorio, que es cierto que es la Comisión la que tiene que arbitrar cuotas por países con unos estándares. Nosotros pusimos que no solo es la población o la riqueza, sino la tasa de paro, que te permita saber si tú puedes adoptar a corto plazo a estos migrantes. Hacia el exterior, esta es la pata española y también la ha adoptado la Unión Europea, es la cooperación con los terceros estados y, sobre todo, la política de vecindad de la Unión Europea, que moviliza muchísimos recursos. Y esa política de vecindad de la Unión Europea se va a introducir, junto a la cooperación al desarrollo, al refuerzo del Estado de Derecho, en la lucha contra la inmigración ilegal y las mafias, y al retorno y a la readmisión en los países. Todo esto se ha ido desgranando, si luego les interesa yo se lo detallo, pero para no alargarme, en cada uno de los congresos. Ahora en el de Bratislava se ha vuelto a reafirmar, pero salió en La Valeta y ha salido en todos los consejos formales y ordinarios de Bruselas. Se han señalado 5 países prioritarios para la Unión Europea para establecer estos mecanismos de cooperación. Primero Senegal, después Mali, después Níger, Nigeria y Etiopía. Sorprende no ver a los otros, pero los otros, sin embargo, se está tratando más como cuestión de asilo y refugio, no solo como migrantes. La gran novedad es que se prevén 62.000 millones de euros. En un momento de crisis profunda, 62.000 millones de euros es una barbaridad de dinero. Pero se quiere movilizar en la misma lógica, y lo citó el presidente Juncker en el discurso de la Comisión Europea ante el Parlamento el otro día, de forma de las colaboraciones público-privadas. Es decir, movilizar inversiones en todas las áreas del Mediterráneo oriental, para favorecer el desarrollo de sus sociedades. Otro de los puntos calientes que también trata la Comisión y demuestra la prioridad dentro de la Unión Europea es la cooperación con los Balcanes occidentales, África y Turquía, de 3 formas separadas, de tal manera que se ven 3 problemáticas distintas. Los Balcanes occidentales, que es la gran porosidad de las fronteras de la Unión Europea, se llevaban más de 20 años intentando implementar fronteras comunes con sistemas de control bien complejos, pero que no han dado lugar porque esta crisis migratoria pues, ha puesto de manifiesto que estaban fracasando, han hecho que la respuesta de Hungría sea durísima y tienen los húngaros un referéndum el día 2 de octubre vinculante sobre la respuesta migratoria, para algo que todavía no está sobre el tapete, pero que ya se está hablando mucho. Si la respuesta a esta crisis debe ser nacional o europea. Y todavía nadie sabe dónde ponerse. Mucha gestión europea por los recursos, pero claro, son los países de entrada los que muchas veces ven esa primera realidad grande. Bulgaria, como Grecia ya firmó con Turquía, las mafias se están penetrando por Bulgaria. Y Bulgaria ahora mismo, en este Congreso de Bratislava, ha pedido ayuda a la Unión Europea porque ya no está dando, ha multiplicado por 10 el número de migrantes en un mes. La cooperación con África, ya les he dicho, con una dotación, y esta sí que se ha puesto sobre la mesa, de 1.800 millones de euros, y la cooperación con Turquía. Esto ha creado mucha controversia, pero tengo que decirles que ese acuerdo con Turquía tuvo el respaldo unánime de todos los grupos del Parlamento, porque lo que buscaba es crear unas posibilidades para el reasentamiento de todas estas personas que en condiciones inhumanas muchas veces estaban en las fronteras, en manos de las mafias y que podían o no podían entrar en la Unión Europea. Se ha pedido, para desembolsar esa cantidad de dinero y ese acuerdo, una protección total de los derechos humanos y el principio de no devolución. Es decir, cualquier persona que esté allí puede quedarse allí. Que se emiten medidas para abrir nuevas rutas marítimas o terrestres de inmigración, porque esa presión hacia Bulgaria está abriendo la ruta de Rusia. Y los países del norte de Rusia, por varios motivos también geopolíticos que están sobre la mesa, Lituania, Estonia, Letonia, incluso Polonia, temen que se aproveche para intentar desestabilizarlos. Por lo tanto, el comisario Avramopoulos, que es como se llama
el comisario griego de mi partido, Nea Democratía, por lo tanto un hombre con una sensibilidad también humanista, está, y con esa presión que tiene Grecia sobre este tema, está haciendo lo indecible para que cada Consejo Europeo vaya avanzando. Los Consejos Europeos tienen una periodicidad de 3 semanas y cada 3 semanas se toman decisiones que se intentan implementar.